La arquitectura británica ha estado en constante evolución desde sus inicios hasta el siglo XX. Estamos hablando de un período que abarca prácticamente 1000 años. Sin embargo, los horrores de la Primera Guerra Mundial propiciaron toda una revolución arquitectónica. Este nuevo movimiento se desentendió de la tradición y miró hacia el futuro. Pretendía fascinar, confundir y desbaratar lo que se entendía por arquitectura británica. Me refiero al modernismo. Como ya había pasado con la arquitectura normanda, el nuevo estilo llegado de la Europa continental rompía con todo lo anterior. Igual que hace cientos de años, asumimos este estilo y lo hicimos nuestro. Y de la misma manera surgieron construcciones geniales, pero muchas otras resultaron obras brutales y alienantes. Esta es la historia de la arquitectura británica durante el siglo XX. Edificios que inspiraron Gran Bretaña. La Edad Moderna. En la historia de la arquitectura británica predomina la evolución y no la revolución. Sin embargo, en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, se formó un grupo de pensadores, escritores y arquitectos en Europa que dio la espalda a la historia y a la tradición porque consideraba que ese camino era el que los había llevado a la guerra. Tras siglos de evolución arquitectónica, la revolución se puso de moda. Había llegado el modernismo. Esto era lo que rechazaban los modernistas. Edificios de los primeros años del siglo XX, profusos en ornamentos que se inspiraban en el pasado. Esto representaba la antítesis del modernismo. Justificaban sus puntos de vista con nuevas teorías, cada cual más radical. La arquitectura se había convertido en un ejercicio intelectual. Simplicidad y funcionalidad eran conceptos de futuro. La historia era literalmente algo del pasado. La llegada del modernismo a Gran Bretaña tras la guerra podría equipararse a la llegada del románico normando tras la invasión del año 1066. Era un estilo completamente nuevo, que se desentendía del pasado, estaba cargado de contenido político y le cambió la cara a Gran Bretaña. El arquitecto húngaro Erno Goldfinger diseñó estos tres adosados en Willow Road, Hampstead, en 1939. Desataron una gran controversia en la ciudad. Erno y su esposa Úrsula vivieron en el del medio. Aquí se pone de manifiesto la existencia de nuevas formas de construir y de vivir a través de la mirada de un personaje con fuertes convicciones idealistas. Uno de sus rasgos particulares era el uso de objetos que se encontraba. En este mueble, por ejemplo, el pie es una sección de viga. Son las típicas cosas que te encontrarías en una obra. Le da un toque industrial. Sí, y es muy ingenioso. Cumple su función a la perfección. El pie de la mesa es en realidad el soporte de una máquina, una fantástica pieza de hierro fundido. Es práctico y barato, ni siquiera hay que adaptarlo. Y la casa está decorada en función de su modo de vida. Se ve como muy ligero. La pared es una gran ventana. Sí, y eso es lo que lo distingue de las casas de antes o de un hogar más convencional de la misma época. Por esta puerta se entra directamente al salón. Aquí la madera da una mayor sensación de calidez, pero a mí no me parece muy práctica. Esas sillas
no parecen nada cómodas. Hay muchas líneas rectas, muchas aristas, y la decoración es muy parca. Era una casa didáctica. En unas cartas que Erno le escribió a Úrsula antes de casarse, dice que la casa que se propone construir le enseñará a vivir de una forma menos aburguesada. Supongo que pretendía mostrar una nueva forma de vivir al mundo entero. ¿Y no es eso lo que la gente le reprocha a este tipo de arquitectura? Es como si creyeran tener por misión mostrar al pueblo una nueva forma de vivir, más moderna y que ellos presuponen mejor que cualquier otra. Se trata, en cierto sentido, de una cuestión de fe. Hay que creer. Para los modernistas, la arquitectura era una forma de mostrar su utópica visión de la sociedad al pueblo llano. Venían a decir que quien vive en una casa así tendrá una vida mejor. Si Goldfinger construyó una casa para enseñar a su mujer las bondades del modernismo, un coetáneo suyo, Bertolt Lubetkin, fue aún más allá. Construyó un zoológico donde el pueblo británico pudiera disfrutar y aprender. Anna Key se dispone a descubrir cómo un simple zoo sirvió de escaparate para el movimiento modernista. ¿Qué es lo que pretendía conseguir con el zoo de Dudley? Lubetkin provenía de la Unión Soviética. Para él, la arquitectura era mucho más que un simple edificio. De hecho, creía que con ella se podía cambiar el mundo. El zoo de Dudley, que se inauguró en 1937, constaba de 13 edificios y fue un auténtico escaparate para la arquitectura modernista. Para la región, sumida en una seria depresión, suponía un rayo de esperanza de cara al futuro. Dudley, como toda la región de West Midlands, es una zona eminentemente urbana. Cuando Lubetkin llegó aquí, a finales de los años 30, no había muchos sitios donde divertirse. El zoo le pareció una gran oportunidad para brindar algo de diversión a esta gente y al mismo tiempo presentar la arquitectura modernista bajo un nuevo punto de vista. Era ruso de nacimiento. Había sido testigo de la Revolución Rusa y formó parte del movimiento constructivista que se engendró tras la revolución. Que se haya traído todas esas influencias aquí a Dudley para construir lo que podría considerarse una enorme obra de arte constructivista es algo increíble. Lubetkin estaba convencido de que con sus edificios modernistas y la belleza del paisaje se ganaría el visto bueno de la población. Y su sueño se hizo realidad porque el público acudió en masa. El parque zoológico de Dudley fue un éxito rotundo. El día de su inauguración vinieron 250.000 personas, de las que solo pudieron entrar 50.000. Durante el verano siguiente, el zoo recibió a 700.000 visitantes. Para que os hagáis una idea, ese es el número de gente que pasa hoy en día por Stonehenge. El zoo de Dudley causaba furor. El zoo de Lubetkin era una premonición. En el Dudley de los años 30, mucha gente vivía en condiciones miserables. El zoo anunciaba un nuevo modelo de vida, más limpio, elegante y moderno. Era el patrón con el que crear un nuevo mundo. Pero esto no era más que el principio. Los modernistas enseguida experimentar a gran escala. La Segunda Guerra Mundial destruyó el centro de muchas ciudades británicas que tendrían que ser reconstruidas. Pero, ¿tendría éxito este utópico experimento? Entre 1939 y 1945 cayeron 74.000 toneladas de material explosivo sobre Gran Bretaña. Hitler tenía dos ideas en mente: cercenar las ciudades industriales y desmoralizar a la población destruyendo monumentos y edificios históricos. Coventry era uno de los objetivos principales. Solo en esta ciudad la guerra provocó 1.500 víctimas mortales. Tras el conflicto, los supervivientes necesitaban símbolos que les ayudasen a recuperar la normalidad. En este sentido, una de las tareas más importantes era la reconstrucción de la catedral.
En mi opinión, este fue uno de los grandes éxitos arquitectónicos de la posguerra. La ciudad se vio ante un dilema: reparar este precioso templo medieval o construir uno nuevo de estilo modernista. Diseñada por el arquitecto escocés Sir Basil Spence e inaugurada en 1962, esta catedral, que está entre las grandes creaciones del modernismo, bebe de una tradición milenaria. Es un espacio enorme, donde se puede ver desde el bautismo, detrás de nosotros, hasta la crucifixión y muerte, de una forma simple, pero meticulosamente organizada. El techo parece una telaraña. Está inspirado en los ojos de una mosca vistos al microscopio. Y, sin embargo, podría pasar por algo puramente gótico. Es como si estuviéramos en una catedral medieval. De eso se trataba. Lo que intentaba esta catedral era aunar tradición y modernidad. Algo que se aprecia claramente en la sencillez de la decoración y de la estructura. Me encanta el baptisterio con esas vidrieras. Representa el sol, ¿no? Sí, es el sol de Oriente que se levanta sobre esa pila baptismal tan sencilla, tallada en una piedra traída de Belén. Era como las catedrales medievales que se construían para gente analfabeta. Sin duda, se trata de una catedral para el pueblo, que la pagó de su propio bolsillo. Spence recaudó muchísimo dinero de la gente de a pie, porque la iglesia y el ayuntamiento no estaban muy por la labor. Él se convirtió en una figura pública, y este era un edificio público. De pequeña, venía aquí con mis padres, y esto estaba siempre abarrotado de gente. Estos peniques que están incrustados por el suelo son el recuerdo más vívido que tengo de mi infancia. La catedral abrió sus puertas en 1962, que casualmente también es el año en el que yo nací. Te estás delatando. Esta es otra de las cosas que me fascina de este edificio. El techo se sostiene sobre unas columnas muy estilizadas y elegantes. Y son de cemento. Pero es bonito igualmente. Parecen de piedra. Y fíjate cómo es la base. Estas piezas de acero tan pequeñas soportan el peso de todo el edificio. Lo que más me gusta de esta catedral es el águila que está sobre el púlpito. Es una escultura de Elizabeth Frink, ¿no? Efectivamente. Me encanta porque recuerda a aquellos atriles que se hacían en los siglos XIII y XIV, pero sin perder un ápice de modernidad. Parece que va a echar a volar sobre los fieles con la palabra de Dios. Es una pieza de arte digna de un museo que, sin embargo, está en un lugar público. Ese era el espíritu de los años 50. De hecho, todas las piezas que hay en la catedral son de artistas de renombre internacional. Además, el diseño del edificio se hizo en función de estas obras, porque fue lo primero que se encargó. Aunque a simple vista, ambas catedrales no tienen nada en común en cuanto a su estilo, pienso que en el fondo la obra de Spencer entronca directamente con la tradición de los grandes constructores medievales. Una de las claves del éxito de la nueva catedral de Coventry es que su arquitecto supo conectar con el pueblo. De hecho, la gente de Coventry aportó gran parte del dinero que hizo falta para construirla, cosa que en la Gran Bretaña de la posguerra era más una excepción que una regla. La característica más importante de la arquitectura de la posguerra era que se trataba de un asunto de Estado. Todo se estaba nacionalizando. Grandes zonas de nuestras ciudades quedaron reducidas a ruinas por las bombas y el Estado tuvo que actuar.
O sea que quien ponía los fondos para construir eran o bien los ayuntamientos o bien el gobierno central. Apenas había iniciativas privadas, algo que influenció profundamente lo que se construía. La posguerra fue, arquitectónicamente hablando, una época optimista, ambiciosa e innovadora. En Gran Bretaña nació una nueva visión del modernismo, más depurada y austera. Este movimiento, llamado brutalismo, fue fundado por una pareja de arquitectos e intelectuales, Peter y Alison Smithson. Ambos entraron en escena en los años 50 como una pareja de arquitectos jóvenes y airados. Su objetivo principal era el de provocar y crear polémica en el mundo de la arquitectura. Su primer encargo fue la escuela de Hunstanton, en el norte del condado de Norfolk. Era todo un desafío a la arquitectura de la época que ellos consideraban demasiado seria y conservadora. Su propuesta era una rebelión en toda regla. Los Smithson se propusieron crear un nuevo tipo de escuela, alejado del modelo contemporáneo, que les parecía un poco cursi. Pero la importancia de este edificio reside en que es el primero del estilo que pretendían crear, el brutalismo. Era un estilo muy intelectual, muy teórico, tanto que la pareja ni siquiera vino a ver el lugar antes de diseñar el edificio. La pregunta que deberíamos hacernos es si un colegio es el sitio más indicado para llevar a cabo un experimento arquitectónico. Esta escuela de secundaria, que parece un cubo de cristal y acero, fue diseñada para acoger a 450 alumnos en 1954. Nunca se había visto nada parecido en Gran Bretaña. Era realmente innovadora. Las clases están dispuestas de dos en dos y se accede a cada módulo a través de una escalera. Lo que pretendían con esto era no desperdiciar espacio. Por eso decidieron ahorrarse los pasillos. La otra ventaja es que cuando terminan las clases, los alumnos pueden bajar a este espacio común que conduce a un enorme recibidor en medio de la escuela. La luz entra a través de unos ventanales en el techo y mires a donde mires, todo parece estar diseñado de forma minuciosa y simple. En los años 50, estos eran los servicios masculinos número 5. Aquí se puede ver la extrema sencillez del diseño. La posguerra fue un periodo de austeridad en el que los materiales de construcción escaseaban. Para hacer este cubículo se aprovecharon unas tuberías atornilladas entre sí y ancladas al suelo. Es sencillo y barato. Lo mismo pasa con los lavabos. Estos son nuevos, pero están colocados sobre una viga en forma de L. Para llevarse el agua no tenemos una tubería de cobre, que era un material caro, sino un canal de cerámica. Querían demostrar que en arquitectura la belleza no es lo único que cuenta y pretendían poner de manifiesto esa honestidad con los materiales de construcción típica del modernismo. Los modernistas defendían que la estructura debía estar a la vista y eso es lo que hicieron aquí. Se ven todas las vigas y los ladrillos. Los arquitectos más veteranos se tomaron este edificio como una ofensa personal. En algunas publicaciones de la época se hablaba de un nuevo barbarismo y decían que no se podía meter a los niños en un edificio así, porque era demasiado tosco, demasiado crudo. La verdad es que para ser un colegio tenía muchos fallos. Con el calor del verano, las ventanas de acero se dilataban haciendo que estallasen los cristales. En mi opinión, no estuvieron muy acertados. Como nunca habían venido aquí, no tuvieron en cuenta que esta es una de las zonas más soleadas de Inglaterra. La mejor playa del norte de Norfolk está aquí al lado.
Ese edificio tiene que ser un horno. Lo que pasa es que las viviendas habían mejorado mucho en los últimos 20 años. La calefacción central era algo muy reciente, pero se estaba instalando en todos los hogares de nueva construcción. Supongo que ellos estaban pensando ya en que se desarrollaría un sistema de aire acondicionado que resolviese ese problema. En los años 50 y 60 había una confianza ciega en la tecnología. Construyeron un edificio con vistas a un futuro mejor. Este polémico edificio no es el único malo de la película. El problema es que influenció a muchos otros arquitectos en la década de los 60 y los 70. Para quien quisiera diseñar una escuela modernista, la obra de los Smithson era el modelo a seguir. Hoy en día resulta muy difícil calibrar la influencia que tuvo este edificio. Los Smithson se proponían cambiar la forma de pensar y, por lo tanto, de construir de los arquitectos británicos. Y, de hecho, tuvieron muchos seguidores a nivel internacional, cosa poco habitual en la historia de la arquitectura británica. Pero, a fin de cuentas, la cuestión que nos debemos plantear es si esta escuela fue una fuerza positiva para nuestra arquitectura. Yo creo que no, porque fue el germen del brutalismo, un estilo que se convirtió en el mayor representante del estado del bienestar en los años 50. Gran Bretaña necesitaba viviendas para alojar a una población en aumento y los ayuntamientos recurrieron a estos arquitectos, que prometían construir rápido y barato. La honestidad en cuanto a los materiales de construcción de la arquitectura brutalista produjo edificios sencillamente feos, comparados con nuestras construcciones tradicionales de madera, piedra y ladrillo. Como empleaban materiales baratos, a veces también sufrían desastrosos problemas estructurales. Lo peor es que la construcción de estos edificios coincidió con un aumento del vandalismo y de la delincuencia durante los años 70. El miedo se instaló en los pasillos y las escaleras de estos edificios. Ante este panorama, Peter y Alison Smithson presentaron uno de sus últimos proyectos. Los Smithson eran los gurús del modernismo. En sus escritos se encontraba la justificación intelectual del movimiento en Gran Bretaña. El caso es que construyeron muy poco en nuestro país. Pero, ¿qué ocurrió cuando recibieron un gran encargo del Estado? El conjunto Robin Hood Gardens, al este de Londres, se construyó en 1972. Es un compendio de todos los males que resultan de construir barato. Está formado por dos bloques que contienen 214 pisos. Aquí podían vivir hasta 1000 personas. Esto es lo que los Smithson llamaban calles en el cielo. El concepto pretendía trasladar el espíritu de comunidad de las calles de adosados a los grandes bloques de pisos. Pero no les salió bien. Cuando se acabó de construir, los británicos no querían vivir en un sitio así. Los modernistas buscaban un nuevo mundo, pero la gente aspiraba a vivir en edificios que les resultaran familiares, no alienantes. Sería injusto juzgar la arquitectura modernista basándonos solo en este ejemplo. Pero la verdad es que se desarrollaron una serie de elementos que nada tenían que ver con nuestras ciudades. Estos edificios estaban hechos de cemento gris, cuando lo que predominaba eran materiales más cálidos como la piedra y el ladrillo. Eran estructuras altísimas que llamaban la atención en medio de tantas viviendas bajas y propiciaron el desarrollo de carreteras que rompieron la estructura tradicional de nuestras calles. Es cierto que este edificio tiene una gran importancia histórica, pero sus consecuencias fueron nefastas.
El modernismo estaba dejando su huella en los edificios públicos tales como las escuelas o los bloques de viviendas, pero pronto surgirían proyectos que transformarían ciudades enteras según los dictados modernistas. El modernismo era un movimiento de visionarios. Sus expectativas iban más allá de construir casas y zoos. ¿Qué ocurrió entonces cuando les dieron la oportunidad de remodelar una ciudad entera? Stephen Parisian se dispone a investigar la utópica reconstrucción de su ciudad natal, Plymouth, el núcleo urbano que salió peor parado de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente cree que las ciudades británicas se modernizaron como consecuencia de los bombardeos alemanes, pero eso no es del todo cierto. Muchos arquitectos modernistas tenían en mente una nueva y utópica organización urbana antes de que empezara la guerra. Para comprender la historia de la reconstrucción de mi ciudad natal, fui a ver a Jeremy Gould, profesor de arquitectura en la Universidad de Plymouth. En los años 30, la arquitectura victoriana era algo perteneciente a un pasado lóbrego. Aquí hay una foto aérea de esas callejuelas que ellos veían sombrías e insalubres. Parte de esas quejas tenían fundamento. La tuberculosis era un problema grave en las ciudades, igual que el tifus y el abastecimiento de agua. En los años 30 el modernismo postulaba un modo de vida sano en el que el ejercicio y la luz tenían un papel importante. Y claro, una ciudad victoriana no parece un lugar ideal en ese sentido. La arquitectura victoriana estaba pasada de moda, y esa generación la rechazaba simplemente porque pertenecía a otra época. La destrucción de la Segunda Guerra Mundial les brindó la oportunidad de borrar la antigua ciudad del mapa. El Plymouth de la posguerra pretendía ser la materialización de un modernismo utópico, pero ¿consiguieron lo que se proponían los grandiosos diseños de todos esos arquitectos? Plymouth fue la ciudad más bombardeada durante la guerra, pero tampoco arrasaron con todo. Estas fotos son de después del conflicto y todavía se ven casas victorianas. Durante la guerra se dinamitó todo edificio que estuviese ligeramente dañado. Lo que estaban haciendo en realidad era despejar la ciudad para poder llevar a cabo el proyecto que Sir Patrick Abercrombie presentó en 1943. No era el primer proyecto de estas dimensiones que se ponía en marcha. Más de 200 años antes, la zona nueva de la ciudad de Edimburgo se construyó partiendo de la nada. Sin embargo, aquello se materializó gracias a la iniciativa privada, mientras que en el caso de Plymouth se trataba de una ciudad subvencionada por el Estado. Desde aquí arriba se aprecia claramente cuál es la zona que se reconstruyó. A lo lejos se ve la antigua ciudad victoriana, y esa calle principal que vemos aquí es el eje de la nueva zona, ¿no? La idea se basaba en la existencia de zonas bien diferenciadas. Esa es la zona comercial, ahí están los edificios públicos. Las iglesias están todas en el lado sur y en el oeste estaban los teatros. Esta sería la zona más rica de todas, con ese imponente banco presidiendo la avenida principal. Esa es la zona más completa. Con el tiempo, la ciudad se fue extendiendo hacia el norte. El presupuesto se fue agotando, con lo que la calidad de los edificios que se construían también se vio afectada porque simplemente ya no podían permitirse cosas así. Uno de los edificios al que no afectó el posterior recorte de presupuestos fue este, el sustituto modernista de lo que había sido un mercado victoriano. El Plymouth moderno incorporó ciertos elementos de la ciudad victoriana. El mercado era un referente local antes de la guerra, así que decidieron construir esta versión moderna empleando materiales de la época, es decir, cemento. Y no está nada mal. El interior es impresionante, muy alto y luminoso. A mí me encanta. Es la catedral del comercio, por decirlo así. El techo está hecho con finas planchas de cemento abovedado, un material revolucionario en su época. O sea que buscaron un nuevo envoltorio para una actividad tradicional. Exacto, y la tradición continúa. Sin embargo, en las zonas periféricas a las que llegó menos dinero, se construyeron interminables hileras de sosos escaparates. Es precisamente en estas zonas donde se encuentra uno de los peores ejemplos de la arquitectura pública de los años 60 y 70, que desafortunadamente nos resulta tan familiar: las torres de aparcamiento al aire libre. Lo que Abercrombie y sus colegas no sabían es que en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el uso del coche se dispararía.
La respuesta que se dio a este incremento en los años 60 y 70 fue cuando menos decepcionante. Consistió en levantar estructuras como esta en medio de la ciudad. Últimamente, el ayuntamiento intentó aliviar el daño ajardinando la fachada exterior. Pero el resultado sigue siendo el mismo. Una fea mole de cemento que nada tiene que ver con la visión de Abercrombie. Aunque estoy siendo bastante duro con la arquitectura que surgió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que fue un periodo muy interesante. Los materiales de construcción escaseaban y los arquitectos tenían que llevar su arte al límite. Así, algunos de los edificios que se crearon son de una factura extraordinaria. De hecho, los edificios más llamativos de la posguerra se construyeron en cemento. Ed McCann se dirige al Stockwell Garage para comprobar cómo se superó la escasez de acero de la posguerra a base de ingenio y cemento para crear uno de los grandes edificios de Gran Bretaña. Tras la Segunda Guerra Mundial, Londres era una ciudad en reconstrucción. Muchas cosas estaban a punto de cambiar. Y una de ellas era el transporte público. Antes de la guerra, la gente se movía en tranvía por la ciudad. Pero ahora lo veían como un medio de transporte incómodo y demasiado rígido porque tenía que ir siempre por las vías. Fue entonces cuando se desarrolló el sistema de autobuses, que eran más rápidos y flexibles en sus recorridos porque no necesitaban vías. A la gente le encantaba. Y si los trenes del siglo XIX tenían terminales monumentales, el autobús no iba a ser menos. Esta es una de ellas. El diseño de este edificio es puramente funcional. Aquí no caben adornos superfluos. Lo que importa son los autobuses. Si aquí van a tener que maniobrar 200 autobuses, será mejor que no haya columnas. Cuando se construyó, esta era la mayor cubierta de cemento sin columnas de toda Europa. Este es un edificio de calidad. Tiene más de medio siglo, pero la verdad es que no aparenta más de 5 o 10 años. Así a simple vista apenas se aprecia deterioro alguno. Y si lo observamos de cerca, se ve que está muy bien pensado. Las superficies son muy resistentes y casi no requieren mantenimiento. Además, se adapta muy bien a las circunstancias de cada época. Es un gran edificio. Durante la posguerra, Gran Bretaña trató de reducir su deuda externa exportando toda la producción de acero, por lo que el cemento era el material de construcción predilecto para estos grandes edificios. Pero ¿de dónde sacarían la inspiración para crear un tejado así? La comparación con una catedral es casi inevitable. Ambas construcciones tienen elementos en común, como los arcos y el techo abovedado. Igual que en las catedrales góticas y románicas, los arcos permitían crear espacios en los que poder colocar ventanas por donde entrase la luz. Como veis, aquí tenemos unos enormes arcos de 55 metros de envergadura, con una bóveda de cañón entre ellos a lo largo de todo el edificio. Los extremos de estos arcos soportan una carga de 400 toneladas. Eso es lo que pesan 60 autobuses de 2 pisos, que uno encima del otro alcanzarían la altura de la Torre Eiffel. Si esto fuera una catedral gótica, aquí tendría que haber un buen contrafuerte que contuviera el empuje del arco. Pero no lo hay. En este edificio la carga horizontal desciende por este enorme pilar hasta una barra de acero que está encastrada en el cemento, bajo el suelo, y que va hasta el otro lado del edificio evitando que los arcos cedan. Me encanta este tipo de edificios industriales por su sencillez y su funcionalidad. Estoy seguro de que no intentaban hacer algo bonito. Pero prestando atención a la función estructural del edificio y teniendo en cuenta su envergadura, dieron con una solución que a mí me parece fantástica.
En los campos de las universidades británicas de los años 60 se construyeron muchos edificios modernistas. La Universidad de St. Catherine en Oxford, del arquitecto Arne Jacobsen, conjugaba a la perfección modernismo y tradición. El diseño seguía los preceptos modernistas, pero la forma imitaba la de las universidades medievales. Jacobsen lo diseñó todo. Desde la torre de la campana y los edificios, hasta la cubertería del comedor. Pero mi universidad preferida de las que surgieron en esta época es la de Anglia Oriental, en Norwich, construida en 1968 por Dennis Lasdun. Me encanta esta especie de pirámides escalonadas. Creo que es una de las pocas obras de arquitectura moderna que sigue ese patrón. Una de las características de la arquitectura de Lasdun es que en vez de proponer una solución abstracta a un problema y plantarla luego en cualquier sitio, siempre tiene en cuenta el emplazamiento de su obra cuando la diseña. En este caso tenemos un valle con una pequeña elevación en el centro y ha colocado los zigurats de tal manera que tengan la mejor vista posible. Es una respuesta muy específica para un lugar boscoso, con agua y una ligera pendiente. Al contrario de la escuela que hicieron Peter y Alison Smithson en Hunstanton, ellos la habrían hecho igual en Marte que en España. Exacto. Esta universidad forma parte del entorno que la rodea. Sí, sin duda. Se integra en el paisaje y resalta sus cualidades. Un edificio no solo es una bonita pieza de arte. Lasdun analizó el proyecto junto a su cliente, el rector de la universidad. De ahí que su distribución se adapte perfectamente a su cometido. Se puede acceder a las habitaciones de los estudiantes a través de estos pasillos exteriores. De cuando en cuando un hueco en el edificio te permite ver el paisaje en toda su amplitud. Es un efecto muy cinematográfico. En lugar de disponer todas las habitaciones a lo largo de alienantes pasillos, usó un truco que ya se empleaba en las universidades de Oxford y Cambridge: organizarlas en torno a las escaleras. El objetivo principal era tener el mayor número de habitaciones posible, así que no son muy espaciosas, pero adaptaron el mobiliario para aprovechar al máximo los espacios. Lo más impresionante es la vista que tienen. Al entrar en la habitación, nuestro campo de visión se extiende hasta el horizonte. Además, era una residencia muy democrática, ya que eran los estudiantes de los primeros cursos los que tenían las mejores vistas. Para que de este modernismo de cemento, acero y cristal salga una obra buena, han de hacerse muchas malas. En mi opinión, la clave del éxito está en saber relacionar el edificio con su entorno. Lo que demuestra esta universidad es que, en manos de un gran arquitecto como Lasdun, el modernismo de los años 70 es capaz de lo mejor. Dennis Lasdun también diseñó el Royal National Theatre, que se construyó a mediados de los años 70. Era una de las obras cumbres del brutalismo. Aunque se trata de un magnífico edificio, llama demasiado la atención. Es como si una nave espacial hubiera aterrizado junto al Támesis. La Universidad de Anglia Oriental encaja en su entorno e interactúa con el paisaje que la rodea. Si el edificio de la Universidad de Anglia Oriental recibe tantos elogios, es porque ha sabido dar una respuesta adecuada a su contexto. Y ahí está el meollo de la cuestión. Muchos de los edificios que se construyeron con fondos públicos en las ciudades británicas de la posguerra entraban en conflicto con el lugar en el que estaban. La pregunta es,
¿Es posible construir edificios modernos en el casco antiguo de nuestras ciudades? ¿Y qué tipo de arquitectura nos traerá el siglo XXI? El verdadero caballo de batalla de la arquitectura británica de la posguerra eran los bloques de viviendas. Uno de los ejemplos más controvertidos es el edificio Barbican. Construido por el Ayuntamiento de Londres durante los años 60 y 70, poco a poco la gente ha ido aprendiendo a quererlo. Con 2.014 viviendas y 16 hectáreas, se trata de uno de los complejos más grandes de la capital. Cuando se terminó de construir, el público se mostró muy escéptico ante esta obra de brutalismo puro. Es ambicioso, monumental. Hace referencia a la arquitectura europea, sobre todo a la francesa. Durante 25 años ha generado un debate muy interesante en torno a la pregunta ¿qué es lo que tanto nos inquieta de este edificio? En mi opinión, es que se trata de una antítesis deliberada de todo lo británico. Aunque a mucha gente la brutal arquitectura del Barbican le resulta ajena, nadie le niega un cierto atractivo. No hay duda de que este es un edificio que rompe con el pasado, pero también contiene algunos guiños históricos. Está construido sobre las ruinas de una antigua fortaleza romana y no me parece demasiado aventurado imaginar que esa agua podría hacer alusión a un foso y este paso elevado a un puente levadizo. Además, ¿qué es una barbacana sino una torre de defensa? En mi opinión, el Barbican es una magnífica obra arquitectónica, pero también tiene sus fallos, entre ellos su absoluta ruptura con el modelo urbano de Londres. Su éxito como edificio modernista se debe fundamentalmente a dos razones. En primer lugar, su ubicación, en el corazón de la capital financiera del país, que hizo que todo el mundo quisiera vivir aquí. Y en segundo lugar, por la enorme cantidad de dinero que el ayuntamiento invierte en su mantenimiento. Sin ese dinero, los complejos residenciales del modernismo están condenados al fracaso. Pero al otro lado del Támesis, junto al edificio del National Theatre, se levanta un complejo habitacional que nos muestra el camino a seguir. A pesar de los muchos problemas que presenta la arquitectura británica de la posguerra, hoy en día se están construyendo algunos edificios excepcionales, muchos de los cuales demuestran haber aprendido de los errores del pasado. Uno de mis favoritos es la urbanización Coin Street, en Waterloo. A principios de los 80, se había previsto construir edificios de oficinas en esta parcela, pero los vecinos protestaron y decidieron comprar el terreno. ¿Y qué decidieron construir? Una versión actualizada de la típica plaza georgiana, constituida por 59 casas adosadas. Nada de pisos minúsculos. A pesar de ser totalmente modernos, están anclados en la tradición. Representan la evolución y no la revolución. Es como una plaza de la época georgiana, porque se trata de un bloque urbano con un espacio central que comparten una serie de viviendas individuales. Es un conjunto muy original, pero no rompe con toda la tradición anterior. La originalidad de la urbanización reside precisamente en retomar un modelo que ya existía. Las circunstancias han cambiado mucho, pero eso no quiere decir que tengamos que desechar las cosas buenas de otros estilos arquitectónicos, como en este caso el tamaño y la disposición de las viviendas. Hace poco visité la escuela de Hunstanton que diseñaron Peter y Alison Smithson, y es el típico ejemplo de un edificio que se creó en un mundo ideal y luego lo colocaron en el medio de Norfolk y pusieron a unos cuantos niños dentro para que pareciera un colegio. Lo que vosotros hicisteis aquí es todo lo contrario. Aquí no vive la aristocracia, sino gente que trabaja en la ciudad, pero no se ha escatimado en gastos. Tienen paneles solares para calentar el agua y un cuarto de basuras de diseño. Esto es arquitectura de calidad y no la del complejo de Robin Hood Gardens, que se construyó a base de teoría barata.
La mayoría de los edificios de viviendas que se construyeron durante la posguerra eran bloques de cemento feos y alienantes. La urbanización de Coin Street demuestra que con un presupuesto ajustado se pueden hacer casas en las que apetezca vivir. Y no se trata de una imitación, simplemente se basa en los fundamentos que se derivan de 1000 años de evolución arquitectónica. El modernismo interrumpió la evolución natural de la arquitectura británica, alejando sus creaciones del tipo de edificio que inspiró Gran Bretaña. Sin embargo, venir a Coin Street me llena de optimismo. Aquí veo a arquitectos que se están reconciliando con el pasado y cuyos edificios harán de este país un sitio mejor en el que vivir. Esta es la historia de la arquitectura en Gran Bretaña. Es una historia que prima la evolución en detrimento de la revolución. Una historia que surge de nuestra singularidad. Cuando nos llega un nuevo estilo, nos lo apropiamos, lo embellecemos y lo decoramos. Es una historia que se forjó gracias a la genialidad y a la clarividencia de nuestros arquitectos y empresarios, y no por el poder y la autoridad del Estado. Es una historia moldeada por el hecho de que vivimos en una isla, a menudo alejada de las corrientes que se extendían por el resto de Europa. Una historia que vamos creando conforme avanzamos. Es una historia que nace de nuestro ingenio innato y de nuestro deseo de experimentar e innovar. Así son los edificios que inspiraron Gran Bretaña, dieron forma a nuestro país y ahora también a nuestras vidas.